Ez dabil, zerbait egin behar dut, ala. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal la comida? Esperemos que a gusto. Os vais sentando, por favor, y vamos a seguir con la sesión de tarde. Burua biraka, lainoak nire zeruan gorputza dardarka, hause nire marka, eskengu da dantza, dantzak bihotzian, aizu eizu dantza, nizure zalantza, asmakizunen trampa, kanta berrien Andra Maria mamoen aurka, txakurrak zaunka, txerriak oinka, kalean borrokarako prez gure erronka, non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu, non da zein da nik zer norzu, trakamatraka izerdian daramagu, non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu, non da zein da nik zer norzu, trakamatraka izerdian daramagu. Ahotsak argi, deia garbi, gure kimenak bidean, osenki jalkiz, lerrak gure tresna, zuk zure jarrera, egunerokotasunean zenbat zuk zer, berda ugari, akzio eskaz, kezkaz beteta, egon gela berotan zura aldare derra, tabernaz taberna, dilemaz dilema, noizbait kalera. Non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu, non da zein da nik zer norzu, trakamatraka izerdian daramagu, kantan, kantan, non da zein da nik zer norzu, traka, traka, trakamatraka, traka, traka, trakamatraka, traka, traka, trakamatraka, bihotza taupadaka nire soinua bultzaka, traka, traka, trakamatraka, traka, traka, trakamatraka, traka, traka, trakamatraka, bihotza taupadaka nire soinua bultzaka.
Esa parte. Hemen gaude SKko emakumeak gure sindikatua feminismotik eraikitzen. Estamos hartas de soportar este sistema heteropatriarcal capitalista en casa y en el trabajo, hartas de que nos paguen menos que nuestros compañeros, de que nos precaricen, de la parcialidad, de las dobles y triples jornadas. No somos trabajadoras de segunda y no pararemos hasta lograr el reconocimiento de la asignación de igual valor de todos los trabajos. Queremos empleos dignos, porque trabajos tenemos de sobra. Emakumeak gara, sindikalistak gara, eta gurekin nahi ditugu guztiak. No queremos que nos falte ninguna más, nunca más. Somos feministas haciendo sindicalismo y también somos sindicalistas haciendo feminismo. Guztion artean guzti hau eraldatuko dugu. Amestu dugun SK eratuko dugu. Feminismoa gure baitan errotuz. Gora borroka feminista! Gora SK feminista! Gora borroka 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 feminista! Bueno, pasamos a debatir la enmienda número 69 que presenta Irache Álvarez. Defenderá el texto original de la ponencia Isabel Castro y en la línea 830, bueno, hemos tenido algunos problemas con los números de las enmiendas y las líneas, pero bueno, sería en la línea 830 sustituir la palabra hogar en la frase que dice: el hogar tal y como es concebido por el sistema capitalista es una concepción del propio sistema económico. Pasa a defender la enmienda Irache Álvarez. Pues lehen Josuk esan duen bezala, orain ez dut ikusten dagoen, estas cosas que pasan en SK, que es que la de la comisión de enmiendas se haga una enmienda. Pues así somos. Bueno, yo lo que propongo en la enmienda es que se elimine, no que se elimine la palabra hogar, sino que en la enmienda se especifique que el hogar tal y como es concebido por el sistema capitalista. El hogar no es una concepción capitalista y, en mi opinión, no podemos dejar que
que este sistema capitalista y heteropatriarcal también usurpe este tipo de palabras. El hogar es una concepción emocional, no es un espacio físico, en todo caso sería la familia nuclear o el lugar físico en donde nos obligan a desarrollar eso que llamamos hogar. El hogar es la gente que queremos, el lugar donde nos sentimos libres y donde estamos a gusto. A veces el hogar es la quinta asamblea de SK y a veces el hogar está en nuestra casa con la gente que queremos y estamos a gusto. En mi caso, el hogar a veces está en Iruña, pero por desgracia el hogar a veces también está a 491 kilómetros de Iruña. Y ese hogar dura solo 40 minutos. El hogar es una concepción que es nuestra y yo creo que no podemos dejar que también nos arrebaten las palabras que utilizamos. Entonces, la propuesta que hacemos es que, la que hago yo, es que se especifique que es una concepción capitalista tal y como el sistema capitalista lo entiende, no como lo entendemos nosotras. Bueno, me toca defender la posición de la Comisión de Enmiendas con esta enmienda presentada por Irache, que se la rechazamos. Como ha dicho ella, es curioso que alguien de la Comisión de Enmiendas mete una enmienda y se la rechazamos. Bueno, pues la razón es muy obvia. Tal y como se utiliza el término hogar, es en el texto de la ponencia, es a ese hogar que todos y todas, o mayoritariamente, mejor dicho, lo tenemos en el imaginario de la cabeza y que el sistema capitalista lo ha ido creando, formando y reforzando, en el que se basa y en el que se sustenta todo el patriarcado, la división de los roles de hombres y mujeres, etcétera. Es decir, un hogar que nos sitúa a las mujeres en la tarea principal de sostenimiento y de cuidados, mientras a los hombres os sitúa en el papel de productores y de los que traes la economía a casa y tal. Entonces, es un concepto muy general. Es verdad que lo que plantea Irache, yo lo comparto y lo podemos compartir, que es el ideal del concepto hogar. Individualmente podemos tener cada una de nosotras ese sentimiento, pero la realidad de cómo está escrita en la ponencia viene a obedecer a cómo se utiliza en el sistema actual. Esto, hasta ahí puedo llegar en la defensa. Bueno, pasamos a votar la enmienda. Lo haremos como hemos hecho esta mañana. Entonces, en primer lugar, solicitaremos votos a favor de la enmienda. ¿Votos en contra? Bueno, abstenciones. Sí. Bueno, aunque hay un número importante de abstenciones, mayoritariamente la enmienda queda aprobada. Vale, pues aurrera jarrituko dugu zuzenketekin, vale? Ja, bigarren blokea bukatu da, orduan orain tokatzen da bigarren blokea, baina kasu honetan kontuan izan da ez dago kontrako zuzenketarik, pentsatu duguna da alde batetik azalpen bat egin behar da elkartasun fondoari buruz, ez? Eta gero ja jarraituko dugu. Ez da. Ez Irache esan dut. Le voy a ayudar a Julio. Ayer, a última hora, una enmienda de las que estaban transaccionadas, que es la número 95,
tuvo una oposición por parte de una persona afiliada. Entonces, la enmienda que vamos a pasar a votar ahora y a discutir es esa precisamente, la número 95, que aparece en el cuadernillo de enmiendas como transaccionada, pero Javier Sáenz, que está en la mesa, ayer se mostró en contra de esta transacción. Entonces, tal y como dice la enmienda, los grupos de elaboración colectiva y equipos de trabajo en coordinación con el conjunto de las estructuras del sindicato tendrán poder de decisión en lo relativo a la realización de propuestas de campañas, acciones formativas y debates estratégicos. Se buscará incorporar al funcionamiento de las mismas el máximo número de personas posibles, buscando medios de funcionamiento que fomenten la participación más allá de lo presencial. Entre las personas que componen cada equipo de trabajo o de elaboración colectiva se elegirá una persona coordinadora. En la primera reunión de la Comisión Nacional, que se producirá en el plazo de 6 meses antes de la Asamblea General de la Comisión Nacional, aquí hay una errata, se ratificará a las personas responsables y dinamizadoras tanto de los equipos de trabajo como de los grupos de elaboración colectiva. La Coordinadora Nacional buscará establecer mecanismos flexibles en forma de reuniones con los grupos o sus personas de referencia, plazos y formas que permitan la participación, etcétera, y ágiles en forma de informes o actas, que pueden ser grabaciones, WhatsApps, etcétera, que permitan un trasvase de información útil y rápido que facilite el progreso de las iniciativas que se desarrollen en cada grupo de trabajo. Se creará una herramienta online que reúna en un solo espacio la información de todos estos equipos y grupos que permitan de manera sencilla y ordenada acceder a dicha información. Defenderá la enmienda que propone Javier Sáenz, que ahora os explicará él, pero sobre todo, bueno, ahora lo explicas, pero principalmente se fundamenta en lo de la obligatoriedad o la necesidad de hacer actas y de que exista una persona coordinadora. Y esa es la enmienda que va a hacer Javi, y defenderá el texto original Félix Irizar. Javi Meses. Opa. Bueno, mayormente el tema es, si cogéis la ponencia, lo que viene a incorporar la enmienda es los 2 últimos párrafos y la propuesta de que se elija una persona coordinadora. Y yo lo que considero es que en este caso la primera adición al texto, que es que entre las personas que compongan cada equipo de trabajo se elija una persona coordinadora, en el siguiente párrafo ya venía exactamente lo mismo, ponía que se ratificarán personas responsables y dinamizadoras. El sentido de que fueran responsables y dinamizadoras tenía que ver con que los equipos de trabajo tendrán personas responsables de sacar las funciones, de sacar las tareas, y que los grupos de elaboración colectiva tendrán dinamizadoras, porque se entiende que lo que se busca es la dinamización de los grupos para que puedan salir trabajos. En lo que viene a ser los 2 últimos párrafos considero que es lo mismo, que es otra adición al texto que es totalmente innecesaria. Si vamos a la línea 1025, lo que nos encontramos es que ya directamente marca que será tarea de la Coordinadora Nacional arbitrar mecanismos e iniciativas que busquen la implicación y participación más amplia posible en los grupos de trabajo, entre otras cosas. Yo lo que entiendo es que introducir un funcionamiento que puede venir ya cerrado, lo que va a hacer es condicionar el trabajo tanto de la coordinadora como de los grupos de elaboración colectiva y los equipos de trabajo, y que entiendo que más bien en ese plazo de 6 meses en el cual se ratifiquen no solamente los equipos, sino se desarrolle cómo van a funcionar cada uno de ellos, se tendrá que decidir en cada grupo, en cada equipo y en coordinación con la Coordinadora Nacional cómo se quiere hacer esa coordinación. Entonces, lo que yo entiendo es que la enmienda transaccionada debería desaparecer, ¿vale? Arratsalde on denoi. Bueno, desde luego que
la Comisión Nacional Saliente, que ha colaborado en la elaboración de la ponencia, también la Comisión de Enmiendas, participa del espíritu de la ponencia, lo que quiere decir que se establezcan grupos de trabajo lo más abiertos posibles, en los que la participación sea lo más amplia posible y, sobre todo, esta participación se facilite en la medida de lo posible, ante todas las dificultades que sabemos todas que tenemos hoy en día a la hora de dar nuestro trabajo, de participar en grupos de trabajo. Lo que pretende el texto original es que el esfuerzo que se hace en estos grupos de trabajo, la información que se genera en estos grupos de trabajo, se traslade al resto del sindicato y existan mecanismos que garanticen que esa información llega al resto del sindicato. Parte más de superar el voluntarismo que tenemos con esta ponencia, de ampliar, de trabajar, de horizontalidad, para que también existan mecanismos garantistas de que todo el esfuerzo que se está haciendo en esos equipos de trabajo pueda llegar al resto del sindicato. Ese es el sentido de la transacción. No se trata de implementar ritmos draconianos ni obligaciones que no se puedan cumplir, sino que el trabajo y el esfuerzo que se genera en esos equipos de trabajo pueda llegar al resto y la información se pueda trasladar al resto del sindicato y todo ese esfuerzo que se genera pueda servir para avanzar en lo que pretendemos. Bueno, pues pasako gara ya bozkatzera. Votos a favor de la enmienda. De la enmienda de Javi, claro. Lo que hay que votar es si estamos a favor de la enmienda que presenta Javier Sainz, es decir, que se elimine si no es así, me corrige. Sí. Si eliminamos, si dejamos el texto original, que no incluía el tema de las actas y que no se repetía lo de responsables de coordinación, que al final aparece 2 veces, o si aceptamos la transacción. ¿Vale? Si no vale, decidme, porque no vale, vale. A favor o en contra de Javi. Es decir, a favor de lo que propone Javi, que es mantener el texto original de la ponencia, o en contra. Y si votamos en contra es que nos parece bien la transacción esta que han hecho las señoras de la Comisión de Enmiendas. ¿Ahora sí? Vale. Pues venga. ¿Votos a favor de Javi? Yo también. Vale, mantendu mesedes kontatzen ari direla, porque me da que va a haber que contar. ¿Ya? ¿Itxaso? ¿Ya? Vale. En contra. ¿Abstenciones? Pues igual no dejamos esta parte sin nada, porque veo muchas abstenciones. Es dut nahaztu. Pues la enmienda de Javi queda aprobada.
No, 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 la cuota voluntaria, la última enmienda. Queda una enmienda. Venga, venga, Calamero. ¡Hala! Bueno, hemen ez da irabaztia lagaltzia, baizik eta sindikatuari on eitxie. Bueno, ponentzian aurkezten dira bi aldaketa nabarmen elkartasun fondoaren oinarrixetan. Bata zerikusia daukana prestazioekin, egun jakin badakigu bai Mozal legea, bai sindikalismoa jasatzen daren represioaren araberaz, izunak eta hainbat kontu gertatzen diezela, eta hortan badago prestazioi buruz proposamen bat, laguntza bezala, kaltetuak gustatzen diezenei, eta asko hobeto aurkeztuko du dabena eta azalduko daben atxejok, eta bigarrena da kuotaren portzentajian. Murriztia aportazioa elkartasun fondora, eta diru horrekin, gastu regularrak, ero dauzkagun zenbaki gorrixak ero nolabait konpondu. Baina hortarako, atxejok azalduko esku proposatutako aldaketak. Vale, pues teniendo en cuenta que Félix me ha tapado la mitad de la intervención y viendo un poco que hemos empezado con tarde, pues voy a intentar resumir. Las propuestas de cambio que traemos en el Elkartasun Fondoa, son varias, pero principalmente, o la que tiene bastante contenido, es una que ataca o cambia directamente el objetivo del Elkartasun Fondoa, el que era único hasta ahora, que era el pago de una parte de las huelgas que hacía la gente afiliada, ¿no? Ante la situación represiva que ha dado el Estado en la actualidad, la llamada ley Mordaza, contra la que nos hemos manifestado y que quiere silenciar y que tiene como objetivo el silenciar cualquier tipo de disidente con el actual sistema, pensamos que el Elkartasun Fondoa tiene que dar un paso más y ampliar su prestación también a las multas o sanciones que puedan derivar de nuestra acción sindical, ¿no? Entendemos que la lucha sindical no se centra o no radica solo en las huelgas, sino que además hay otra serie de acciones que la potencian. Y desde ese punto de vista entendemos que el Elkartasun Fondoa tiene que ser una herramienta que recoja la actualidad y todas esas posibles sanciones de la lucha que desarrollamos día a día, tanto en los centros de trabajo como fuera de ellos, ¿no? Desde mi punto de vista, esa es la modificación más importante que proponemos al Elkartasun Fondoa. Sin embargo, sí que hay otra serie de modificaciones de menor calado y que tienen que ver con su cobertura económica y que tienen como objetivo el potenciar las huelgas, ¿no? Una tiene que ver con el aumento de la cuantía por día de huelga. Actualmente está en 28 euros y la propuesta es pasarla al salario mínimo interprofesional diario, que con la subida que ha habido el año pasado, pues es una subida considerable, ¿no? Otra, como sabéis a día de hoy, para tener la cobertura total de los días de huelga es necesario tener una huelga de 15 días seguidos, si no, los 2 primeros días no se abonan, y entendemos que las huelgas, la importancia de las huelgas es su eficacia, no su duración. Entonces, que no se tiene por qué penalizar, y más cuando a día de hoy cuesta mucho hacer huelgas, no se tiene que penalizar esos 2 primeros días por la duración de la huelga. Por eso proponemos reducir de los 15 días actuales a los 5. Y por último, viene una modificación que viene más o menos impuesta, que es pues las haciendas, pues yo creo que en claro objetivo de intentar atacar a los sindicatos, pues las cuotas que se pagan antes del Elkartasun Fondoa, de cajas de resistencias diversas, estaban exentas de cualquier pago fiscal, o por lo menos no nos habían exigido nada hasta ahora. Hace un par de años más o menos nos vinieron diciendo que se entendían como ingresos salariales y que por lo tanto tenían que pasar por la caja fiscal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una adaptación del reglamento a la nueva realidad fiscal y bueno, pues lo tenemos que incorporar, ¿no?
Como veis, quitando la primera, que tiene un calado importante, las demás tienen que ver un poco con la gestión y la cobertura del Elkartasun Fondoa. El único objetivo que tiene es mejorar las prestaciones que desde ahí se dan, con el objetivo, pues ya lo he comentado anteriormente, ¿no? Que siga siendo una herramienta útil. En el diagnóstico salió, que hicimos en el proceso participativo, salió que el Elkartasun Fondoa era poco conocido, pero por la gente que lo conocía tenía una evaluación muy alta. Desde la experiencia que tenemos los últimos años, es una herramienta fundamental para plantar pelea y lucha en las empresas y, por lo tanto, la idea que traemos hoy aquí pues, es mejorar un poco sus coberturas y adaptarnos a la legislación represiva actual, ¿no? Y sin más, como no hay debate, no os voy a pedir mis votos. Bueno, pasamos a debatir la enmienda 104 sobre la cuota voluntaria y la financiación del sindicato. Hay una enmienda rechazada a Ignacio Funes. Defenderá el texto original Julio Sánchez de la Comisión de Enmiendas. Arratsaldeon. Aparece en la ponencia un punto así, que no es un pegote, pero aparece así como muy aislado, un planteamiento de cuota voluntaria. A mí me llamó bastante la atención porque plantea una única medida y es establecer, junto a las cuotas que ahora mismo tenemos, que tenemos la cuota normal, la cuota reducida y otra cuota que es la de pensionistas, pues establecer una cuarta cuota, que sería una cuota voluntaria, en base a hacer frente al proyecto que hoy intentaremos aprobar. A mí me parece que es una mirada bastante reduccionista de las finanzas, me parece insuficiente, incluso errónea, porque la experiencia que hemos tenido en el sindicato con las cuotas estas raras es que al final se apuntan 4 y no llegan más allá. Yo planteo dos cosas. Primero, cambiar el título de ese punto, cambiar cuota voluntaria por financiación del sindicato, una idea un poco más amplia, y recoger un objetivo que creo que nos puede dar mucho más juego. Y es, como queda claro en la ponencia, para abordar esta ponencia vamos a necesitar recursos. Hacer un sindicato más horizontal es tener que generar más energía, más trabajo, más medios. Y esto cuesta dinero. Por lo tanto, a mí me parece que es más positivo que nos planteemos objetivos concretos, donde, explicándolos, hagamos participar al conjunto de las gentes del sindicato, y esta experiencia ha dado muy buenos resultados en el sindicato históricamente. Hemos tenido, recordando ayer con la gente, hemos tenido experiencias impulsadas desde el sindicato, pues desde comprar una lechona ibérica para donar a una solicitud del SOC cuando ocupó unas tierras en Andalucía. Se hizo una recogida de dinero, se mandó a Cuba un contenedor entero de ropa de protección para el trabajo, trajimos una persona a estudiar aquí durante un tiempo que costó un dinero y últimamente, por no irme a la historia, la experiencia Correscales también se generó una caja de resistencia con aportaciones dinerarias que tenían un fin muy concreto. Yo creo que ese modelo de financiación de proyectos que no son los normales, los estructurales del sindicato, nos pueden dar un buen resultado. Y, por lo tanto, yo planteo que ese sea el modelo que nos planteemos. Además, yo creo que hay dos líneas de trabajo que tenemos que empezar a hablar. Uno tiene que ver con las donaciones que personas a nivel individual puedan hacer en momentos determinados y el tema de las herencias, que curiosamente no solemos hablar en otros colectivos. Cáritas, la Iglesia, trabajan mucho esta idea y yo creo que la herencia, que es un elemento que sustenta el sistema capitalista,
porque es un elemento clave de transmisión de la riqueza. Nosotros podemos darle también un contenido de solidaridad. Y yo creo que el tema de la herencia tenemos que empezar a debatir también, ¿por qué no?, las gentes que tenemos edad, que nos moriremos algún día, ¿por qué no vamos a poder ser solidarios y solidarias y plantearnos también que yo, una parte de si he podido ahorrar, si he podido tener algo de patrimonio, ¿por qué no lo puedo dejar de manera solidaria a una organización como puede ser SK? Por lo tanto, yo lo que planteo, en definitiva, es abrir este punto con una mirada un poco más amplia y abandonar esa idea de una cuota extraordinaria que me parece que nos da muy poquito recorrido. El problema que tenemos con esta enmienda estaría localizada dentro de lo que es el apartado de financiación y así, es que la idea que plantea Ignacio Funes no solo es el abrir esas otras maneras o distintas formas de poder aportar económicamente a lo que sería la gente en las diferentes formas que pudieran ocurrírsele, sino que, claro, su texto no menciona la cuota voluntaria. Es decir, de alguna manera está dejando la puerta abierta a que cada cual haga o deje de hacer un poco como quiera en virtud de un poco de esas ideas que pueda tener, pero elimina la cuota voluntaria. El texto de la ponencia está trabajado a través de los diferentes diagnósticos, a través de las diferentes entrevistas que se han tenido con personas. Quizás no ha sido una aportación demasiado mayoritaria, pero sí que se pretendía recoger algo que salía efectivamente de las personas con las que se ha ido hablando y generando la ponencia. Entonces, claro, aceptar la enmienda de Ignacio, teniendo en cuenta que suponía anular la cuota voluntaria como tal, pues nos parecía que no podía ser y por eso que se rechazaba. ¿Vale? Bueno, pasamos a proceder como hemos venido haciendo. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Hay? ¿Votos en contra? ¿Hay? ¿Abstenciones? Si la Asamblea me lo permite, voy a consultar los resultados. Bueno, como todos sabéis, en todas las elecciones las abstenciones favorecen al voto mayoritario en un sentido o en otro.
y por escaso margen ha habido 36 votos a favor de la enmienda y 28 que no, en contra. Entonces, la enmienda presentada queda aprobada. Bueno, pues hasta aquí hemos acabado con el segundo bloque de enmiendas y damos por cerrado la parte de las enmiendas. Y ahora lo que queremos es resaltar lo que ha supuesto llegar a esta ponencia. Esta ponencia tiene 3 partes: la sociosindical, la parte organizativa y la parte del Kartasun Fondoa, en donde hemos estado trabajando y haciendo hincapié y dándole vueltas es en el cambio organizativo, y creemos que es en este ámbito, en este punto, donde se encuentran las mayores novedades que presentamos para el funcionamiento de SK en los próximos años. Así, como sabéis, para llegar a esta ponencia ha habido un proceso de debate que lo han liderado Igor Mera y Javier Sáenz. Entonces, le vamos a pedir a Javier que nos haga una exposición, una presentación, por así decirlo, un resumen de los cambios importantes que llevan en la parte organizativa. Bueno, arratsaldeon berriro, niri tukatu zaidana antolakuntza eredu berriaren aurkezpena egitea da, pentsatu dudana aurkezpena txiki bat egitea da. Horretarako, bakarrik helburu nagusiak eta parte hartzeko tresna berriei buruz hitz egingo dut. Lehen galdera argia zen, ez? Zergatik proposatu dugu aldaketa honek, ez? Orain dela 6 urte, laugarren asanbladan, antolakuntza eredua aldatzeko beharra ikusten genuen. Eta 5. asanbladarako bidea hasi genuenean, helburu nagusitako bat, diagnostiko eta proposamen bat egitea zen. Prozesu honetan, asko hitz egin dugu gure artean, proposamen batzuk izan ditugu, bata bestea baino hobea, eta oso pozik gaude emaitzarekin. Jakin badakigu arriskuak eta puntu ahulak daudela, baina irakurketa orokor batean ziur gaude eguneroko erronkak erantzuteko orain baino azkarragoak izango garela eta eredu parte hartzaileago lortuko dugula. Horretarako asko hitz egin dugu nazio koordinakundeari buruz. Logikoa denez, proposamenaren aldaketa deigarriena delako, baina aldaketa garrantzitsuena jadanik egin dugu. Bakarri guztion artean hausnartzeagatik, eztabaidatzeagatik eta proposamen bat adosteagatik orain martxan jartzeko erronka dugu aurre eta indartsu egingo dugu. Hoy finaliza su andadura la Comisión Nacional tal como la tenemos entendida. Esto nos hace plantearnos que a partir de mañana mismo la primera labor que tenemos por delante es reforzar las comisiones provinciales. Este sindicato, a partir de ahora, va a necesitar unas comisiones provinciales capaces de decidir, capaces de debatir y capaces de trabajar. Es el primer cambio fundamental. Cuando hablamos de que el nuevo modelo busca aumentar la calidad y las posibilidades de participación, hablamos del impulso de unas nuevas estructuras de participación. Hablamos de que queremos repartir funciones, repartir responsabilidades y que para ello proponemos crear distintos equipos de trabajo y grupos de elaboración colectiva. ¿Por qué separamos equipos de trabajo y grupos de elaboración colectiva? Porque entendemos que los equipos de trabajo tienen unas funciones que son finalistas y los grupos de elaboración colectiva pretenden más incentivar la participación y no tener un objetivo finalista, sino un objetivo que sea impulsar los debates, impulsar que consigamos participar más y mejor. ¿Cuáles son los equipos de trabajo que proponemos? Imagino que casi todas las que estáis aquí os habréis podido leer un poco por encima de la ponencia o muy profundamente,
Entonces, los equipos que proponemos en general ya existen hoy día. Lo que hacemos es nombrarlos, es separar las funciones, es reconocer el trabajo que se hace. Los equipos son el equipo de Administración y Finanzas, el de Comunicación, el de Formación, un equipo de coordinación de asesorías y la Comisión para la Resolución de Conflictos por causa de acoso sexual o por razón de sexo, que decidiremos más tarde su composición. Pondremos en marcha grupos de elaboración colectiva, que tendrán el objetivo de generar vida, generar actividad dentro del sindicato, de hacer que la participación sea atractiva, que la participación la podamos hacer todos y todas, buscar nuevas maneras y buscar espacios atractivos. Desde aquí, más que definir qué es lo que va a tratar cada grupo, lo que sí que os invito es a que os lo leáis, a que lo miréis y que veáis dónde podéis poner vuestra energía, dónde podéis poner vuestro granito de arena para alimentar los debates de esta organización. Durante todo el diagnóstico participativo que hicimos el año pasado, continuamente salía lo mismo, salía la frustración por haber perdido determinados espacios de debate, la frustración por haber perdido grupos de trabajo durante los últimos años y creemos que es el momento de impulsarlo y para eso sí que necesitamos la participación de todos y todas las que os animéis a ello. Los grupos de elaboración colectiva van a ser Emakume Taldea, el grupo de feminismo, Acción Sindical y Negociación Colectiva, Salud Laboral, el grupo de personas pensionistas, un equipo de reflexión estratégica, uno de acción social y otro de educación. Marcamos más retos cara al futuro, marcamos retos en cosas que hemos estado trabajando durante los últimos años. Planteamos que necesitamos empezar a trabajar con secciones sindicales únicas en enclaves productivos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos en este sindicato muy cercanos los ejemplos como los que en 2016 nos enseñaron las contratas de Movistar, con el apoyo de la sección sindical de Telefónica del sindicato y con un trabajo unitario. Creemos que para acabar con la precarización, para atajarla, para atacarla de mejor manera, tenemos que entender de manera global los centros de trabajo. No podemos entender un centro de trabajo como la empresa principal y otro centro de trabajo cada contrata, sino que en cada enclave productivo tenemos que intentar trabajar de manera única. Otro de los grandes retos que planteamos es iniciar un trabajo para tener dentro de las secciones sindicales delegados o delegadas con funciones específicas en materia de feminismo e igualdad. Entendemos que tenemos que avanzar, entendemos que tenemos que dar un paso adelante y que tenemos que poner nuestro granito de arena. Para todo esto, evidentemente, hoy es 7 de junio, mañana es 8. Mañana no vamos a tener en marcha los 12 grupos, como os podéis imaginar. Lo que planteamos es un periodo transitorio de 6 meses en el cual podamos poner en marcha todo, en el cual contemos con el apoyo de la actual Comisión Nacional y de las actuales comisiones provinciales hasta que se elijan dentro de 6 meses las siguientes. Y planteamos que en 2 años hagamos una evaluación, hagamos un informe en el cual veamos hasta dónde hemos llegado, qué cosas hemos encontrado, qué cosas hay que mejorar y volvamos a plantear si este es el modelo en el que queremos avanzar, qué cosas queremos mejorar y si nos ha servido para avanzar en los objetivos que nos marcábamos. Y, por último, no me voy a extender mucho más. Dentro de las enmiendas ha llegado una enmienda que a mí personalmente me ha gustado mucho porque era algo que salía durante todo el diagnóstico y que no fuimos capaces de poner en la ponencia, que tenía que ver con los cuidados entre las personas en la organización. Esta enmienda lo que viene a decir es que tenemos que establecer determinados mecanismos de cuidados fuera de las relaciones diarias que evidentemente tienen que ser de cuidados. Y desde aquí, ayer hablando, entendíamos que como una de esas partes no podíamos olvidar todo el trabajo que realizan los compañeros y compañeras que están en las sedes ayudándonos, acompañándonos en el día a día, permitiendo que hagamos acción sindical, que hagamos acción social. Y desde aquí, pues lo único que pido es un aplauso para todos y todas, para Maitane, para Ana, para Itxaso, Julio, Ignacio, Asun, Iker, Lorena, Félix, Mamen, Irache, Endika, Joana, Sergio, Íñigo, Sarai, Tito, Txusma, Igor, Txejo, Jana. Zuen lanagatik aurrera goaz eta zuekin jarraitu nahi dugu.
Queremos cuidarnos y tenemos que trabajar en ello. En principio esto era lo que quería comentar. Creo que tampoco hay mucho más que desarrollar. Lo que nos queda es ponerlo en marcha. Estamos ilusionadas y creemos que puede ser un buen proceso, ¿vale? Pues bien, una vez resueltas todas las enmiendas, vamos a pasar a la votación de la ponencia en su conjunto. ¿Se aprueba la ponencia con los cambios efectuados? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, ¿no? Bueno, por lo tanto, la ponencia queda aprobada. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Entzun behar ditugu, begirunez hartu behar ditugu, haien sufrimenduaren edozoin erabilpena errefusatuz. Berrikustez zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen. Ziur gaude Euskal Herrian, berandu baino goizago eta guztion ahaleginarekin konponbide oso justu eta iraunkorra lortuko dela. Egun sentia, bilau sentitzen. Ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, estalita dute saminguz. Esta es la foto. Diría que la foto es la reconciliación. Esan maitea Lastana entzun nahi dudana Arratsaldeon. Ezinbestekoa gauden lekuan egonda, errenderian, beste behin ere aldarrikatzea, konponbidea
guztiontzat eta guztion artean eraikia. Orain berri dugun ponentziak agintzen duen bezala, Koordinadora Nazionalaren berriaren proposamena zein den adieraziko dugu. Vale, pues como acaba de explicarnos Kepa, vamos a plantearos desde la mesa lo que van a ser las personas propuestas para formar la nueva Coordinadora Nacional. Entonces, la propuesta que hacemos desde la mesa sería que las 5 personas que compongan esa Coordinadora Nacional van a ser Javier Sáez, de Áraba, Igor Mera, de Vizcaya. Ahí va, marca tú. Isabel Castro, de Vizcaya. Es que no veo. Félix Irizar, de Guipúzcoa. Tairache Álvarez, de Nafarroa. Beraz, kandidatura jakinda, bozkaketa pasatuko dugu. Se aprueba la propuesta de coordinación nacional. ¿Votos a favor? Votos... Perdón. Hay que contarlas. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una. Vale, pues por lo tanto, a la vista de los votos, queda aprobada la propuesta de Coordinadora Nacional. Beno, ikusi dugunez, gure Koordinadora Nazional berria hautatu dugu, eta hemen garen 5 pertsona hauen lana bukatu egin da, eta mahai hau hemen dijo, eta bagoaz. Mila esker zuen arretagatik, eta egun ona izan. Mila esker danai. Ueku hau betetzeko, igo daitezela mesedez, Koordinadora Nazional berriko kideak. Javi Sáenz, Isabel Castro, Igor Mera, Félix Irizar eta Tairache Álvarez. Aurrera zuek.
paliza que me ha metido mi Anda, que personal yo- trainer, por favor. ¿El tuyo? Buah, Pues anda buah. que el mío. Joder, Este ¿cómo tío me está ha picado. dejado? Pero yo, oye, es que aquí hay cada una. Mira, yo tengo dos. Los lunes, un Irache Álvarez. Me Bueno, mete bueno, una bueno, caña. menuda cesa, ya le Joder, conozco. y los jueves, un tal Viquila de Oyarzún, que ha venido ahora nuevo, un Ah, jovencito. Yo ¿eh? tengo otro chavalín, el Ángel También. Avalde. Me no tiene me loca, jorobes, me oye, tiene oye, loca. yo ya, Esta es mi bueno, manera. por favor, es que Lo yo no único sé. bueno de esto es que después nos dan un masajito. Ay, sí, venimos de la ducha así fresquitas, porque Ay, luego hay, espérate, que hay me he atrás... dejado- me he dejado allí lo del Viquila este. Ya ¿Cómo era? estamos, ¿Cómo era ya esto que se estamos, llamaba? ya Pero, estamos, por ya favor, estamos, oye. Aquí no se puede. Ah, ¿Qué nervios? Es que Lourdes, estoy con la pelotita y Lourdes, con el no sé qué. Dime. escúchame un poco. ¿Tú te has dado cuenta de la gente que había ahí a la entrada? Una gente pinta más rara. rara. ¿Una Uy, gente más rara he visto tenían, yo antes? Tenían una pinta más rara, yo no sé. Había un mira, montón, mira por lo aquellos, menos. mira aquellos de allá. Sí, se Que son parecían a. Torrente, no hay ni uno, No, ¿eh? no, pero Ni se uno. parecían a estos, ¿eh? Yo Yo no sé creo qué que está sí. pasando. Hoy pasa algo en el pueblo. ¡Ay, Lourdes! Mira lo ¿Qué que me me están dices? mandando los cookie chupi pupi. Forever, 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 forever. Son nuestras compis de WhatsApp. Más majas, más Ay, majas. y mira que hoy lo que me están diciendo, que han pasa? visto una cuadrilla rara, A ver. comiendo en el Guruche Berri, que No estaban me digas. diciendo que eran sindicalistas. Pero Sindicalistas comiendo en el Gurucheberri. ¿No serían sindicalistas? sindicalistas porque se estaban poniendo. Seguro que con los langostinos ahí chupando, Ay, de chupando. verdad. Aquí las únicas que trabajamos, pues somos tú y yo, ya lo Madre ves. mía. 5 Bueno, minutos, no tengo Mira, me he ganas del comprado masaje. el Ola, que si Yo no me pongo las gafas no yo lo soy veo. más de los documentales de la 2, pero Sí, bueno. sí, ya como sé no que a tenía ti otra te va. cosa a mano. Es que tú eres más culta que yo. A ver, que esto no, Bueno, no es a para ver si mí. pasamos el ratito. Mira tú, hoy lo que estoy viendo aquí. Hoy las cosas que me indignan, mira tú. Fíjate, pasa? viene aquí la foto de un tal Marcelo, que tiene que ser inmigrante, porque es negro, pero negro. Negro como un sí, tizón. sí. Oye, que ha llegado aquí sin estudios y sin nada y se ha colocado en el Real Madrid. No, No me mejor digas, ves, no me Lourdes. digas. Mira, que aquí no hay cantera. Como si aquí en Rentería y en el Turing, por ejemplo, no hubiese gente que puede hacer ese trabajo, pero no, para los inmigrantes. Pero tú le has visto al hijo de la Pili, la del Ay, sí. quinto. Sí, mete unos goles preciosos. Anchonito y Anchonito es mi mete pasión. unos goles estupendos. Tiene que venirnos Anchonito, pero esto. nada, nos comen, es que nos Ay, comen, Dios somos mío. buena gente. Oye, Mira, y mira, nos mira esta comen. otra tía. Sí. Mira esta otra tía, a ver, ¿dónde? ¿Dónde? Esta, No. la mía, la de mi También, revista. oye, también es negra, ¿no? La Beyoncé Nos- esta, de verdad, negrísima. de verdad. Mira, ¿eh? el verano pasado estuvo de gira por toda Europa, cantando Fíjate. donde le daba gana. hala ya, anda, y yo pidiendo permisos, oye. ¿Sabes Sí. por qué? No, es Sí. que ahora encima va a ser que las blancas no podemos cantar música negra. Vamos, por favor, si cualquiera. Esto es racismo. Cualquiera. Racismo puro, Racismo. puro y duro, ¿eh? Tú misma, con lo bien que cantas y te pones... Yo, mira, yo de voz negra, mira, te voy a hacer una A demostración, ver. ¿eh? Oh, Lord, oh, ¡Aleluya! 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 Bueno, no sigo para que no te emociones, Hija, ¿eh? pero qué bien no te sigo, queda sí, bonito, bah, por bueno, Dios, no, por pero Dios, por a mí Dios, no me por hacen Dios. caso, como soy Oye, de aquí, nada. que dice más todavía la revista. No me jorobes. Que también se trajo a su marido. Ya estamos. Que también se puso a cantar. Ya estamos. ¡Hala! Encima. Eso, ¿sabes cómo se llama? Sí. Reagrupación familiar. Y si no, que venga La- Dios y lo vea. las leyes de aquí están hechas para los inmigrantes. Para Todas, nosotros. para nosotros nada. Anda. Ay, Dios mío, qué disgusto Ay, me estoy Lourdes, llevando. Lourdes. Oye, pero espérate, que aquí hay otra. Es que Pero, no para, es una que no detrás para. de Es otra, un una no detrás de parar, otra, es un que no parar. No se puede. Dicen que ha venido uno sin estudios de ahí, de Latinoamérica o de Sudamérica, sin estudios, oye, y que se ha ido al sur a recoger fresas. Oye, por una jornada de mierda, por €1,50, y va, oye, y se ha cogido el trabajo Pero es que en y su a país, nosotros ¿saben nos ha cuánto dejado sin el... cobraría? Claro. Pero lo peor de todo de esta gente es que dice que no se acostumbran a las costumbres que tenemos de aquí. Porque mira, no se da de alta en la seguridad social, no está protegido por ningún convenio y encima no come 3 veces al día. Es que, No, es que si no cogen nuestras costumbres... de verdad, nos de van a verdad, acabar lo que comiendo. hay que Dios aguantar, mío. y luego nos dicen a nosotros, ¿qué nos dicen a nosotros? nos adaptemos, Vienen los de que le recojamos. racismo, esta gente, una gente rara que hay también del Gota aquí en Rentería que se meten en todos en los todo, Sara, en todo, vienen y se en meten todo, con nos tienen nosotros. que Es que decir lo no, que que no, hacemos, que Dios no, mío. que no, menos mal que... Mira, que pero aquí- es que dime. no
Esto es para mirar y no echar gota. No Mira, me esta. jorobes. A ver. Vino de Latinoamérica. Toma ya. Porque tenía un sueño. Ay, ya. Trabajar como limpiadora o como camarera de piso o como es que eso asistente de es lo pensiones más. de la tercera edad en una residencia. ¿Y sabes lo que ha hecho? Se ha cogido los 3 trabajos. ¡Hala ya! Ella sola. 3, toma ya. 3 no se han quitado. ¿Ya cuál mejor? Joder. Mira, tú si le preguntas a un niño Sí, o una niña de sí. aquí, ¿tú de mayor qué quieres ser? Sí. Pues, es que siempre te dicen lo mismo. Yo, o astronauta, o tenista, o limpiadora, camarera de pisos, asistente de personas de alta edad en una Hombre, residencia. hombre, ¿quién no quiere eso? Y por esos sueldos, queremos por eso para favor, nuestros por niños. favor, de verdad, ¿eh? Nos van a acabar con No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. A ver qué más me cuenta. No me des más disgustos, por favor. ¡Oh! Mira algo Y bonito, pues ahora algo lo. que se ha casado alguien o Esto cualquier no, cosita. no. Ay, Oye, ya está bien, ¿eh? Mira tú lo que pone aquí. Pues que hay un empresario, Dime. que se ha ido a Bangladesh a montarles ya la empresa allí para que no tengan que venir su aquí. casa? Allí, en su misma casa, hombre, allí. Hombre, ¡Hala! lo que nos faltaba por hoy. Ahí cogen, y encima, ¿sabes lo que? Que van los padres con los niños allí a trabajar, todos al agujero trabajando. Anda, Y ni aquí castola, mis ni pobres guardería, niños ay. en el parque solos jugando, Ay, hombre, por tiraos. favor, y ahí, a la vez, con los padres currando. Dios mío, De lo verdad, de verdad. Es que, sí, a mí es que, mira, no sé a vosotras, ¿eh? No sé a vosotras, pero a mí es que me indigna. A mí me Por eso entra una cosa. por eso vengo aquí a quitarlas, que Sí, me sí, den un. Pues vete con el aval de que se te va a quitar todo. No sé, ya, si me has contado eso, pues anda, que la otra, esa, no Mira, digo el nombre, ¿eh? Esto ya es lo último. Sí. Estos. ¿Qué me A dices ver, de estos? Cuéntame, que esto está, El clan de los Borbones. Eso me suena, Mira. ¿eh? Sí. Uno creo que está ya en la cárcel. Sí. Me han dicho que rodeo de mujeres, no sé cómo. Sí, en la cárcel, sí, yo también me han contado Pero algo, la mira, vecina me dijo, Ese Sí. nació en Roma. Fíjate. Esa, Anda en ya. Atenas. Anda. Y aquí están tan ricamente, ¿eh? sin trabajar y cobrando ayudas del Estado. Fíjate, ¿eh? Y no les da vergüenza, ¿eh? Ahí están. Pues mira. Tan lustrosos. No, ¿sabéis qué os digo? Espérate, de él. ¿Sabes lo que decían? Dime. Que era incapaz de matar una mosca y ahora hasta elefantes ha matado. Será bruto, desde luego. No, y lo peor del Sí. caso es que cada vez hay más. Sí. ¿Cómo se reproducen? Se multiplican, es una cosa, ¿eh? ¿Qué Esto nos cosa? van a acabar entre todos. Mira, guapa, La hora que del se nos masaje. pasa y se nos El cuela masaje a mí se no nos se me cuela escapa. la otra. Todos los Ay, negros ay, tomamos café. Ay, mamá, Ay, mamá, Mila esker, Tina eta Lourdes. Orain, koordinadora nazional berriko kidea den, Isabel Castrok hartuko du hitza. Aurrera. Bueno, ahora ya la nueva coordinadora que tenemos a partir de este momento en el SK, vamos a hacer el primer mandato que viene derivado de la Comisión Nacional anterior. Ya tenemos una tarea hoy mismo que os presentamos para su refrendo. Ahora lo que vamos a hacer es presentaros a votación la comisión de resolución de conflictos por causas de acoso sexual o por razón de sexo dentro de SK. Esto proviene de un trabajo, llevamos desde el 2005 trabajando con planes de igualdad, renovación de plan de igualdad, medidas de igualdad, haciendo en momentos con más intensidad, con menos, con más dificultades, con menos. Ya en los años pasados, nos ha costado bastante conseguirlo, nos dimos cuenta que teníamos una tarea pendiente y es elaborar una guía dentro del sindicato que nos diera seguridad y a la que pudiéramos acudir, porque también en una organización de gentes majas como somos NSK también se pueden dar y también nos tenemos que proteger ante ello, por lo cual durante más de 2 años estuvimos preparando esta guía que tenemos en la web y que en su momento en una Comisión Nacional ampliada anterior ya la pusimos en conocimiento, y en esa guía, entre las cosas que quedaban pendientes de
de constituir y que tendría que refrendarse en una Asamblea General por la importancia que para ese CAT tiene, y queremos que así siga siendo y que coja enjundia en el conjunto organizativo del sindicato, es las personas que van a componer esta comisión, que por supuesto van a tener formación, se van a constituir organizativamente y demás, ¿no? Pero en principio nos hacía falta el compromiso de una persona de cada rialde que fuera la responsable en este ámbito. Y paso a nombraros a las personas que hemos elegido en las diferentes comisiones provinciales y a continuación a su votación. Por parte de Vizcaya presentamos a Susana Piera, por parte de Guipúzcoa a Tina Díaz, por parte de Áraba a Maite Barona y por parte de Nafarroa a Armando Irisarri. Estas serían las 4 personas que, junto con una quinta que la tenemos en un futuro porque es externa al sindicato, está ahí puesto mal y yo lo he leído bien, esta vez. Gracias, Chusma. Entonces, vuelvo a repetir los nombres y bueno, os comentaba que efectivamente las personas no van a ser las únicas, van a ser las oficiales, por así decirlo, o las primeras, pero en cada rialde, de cada provincial, habrá otras personas que harán, por así decirlo, de apoyo y de posible sustitución en algún momento determinado, y una persona externa que formará parte del equipo de manera constante. Pero bueno, esto está en pendientes, hasta aquí hemos llegado. Vuelvo a repetir los nombres, no están las personas, algunas no están, entonces repito los nombres y a continuación pasamos a su votación. Y aquí solo hay una votación. Vamos, Vizcaya, Susana Piera, Guipúzcoa, Tina Díaz, Áraba, Maite Barona y Nafarroa, Armando Irisarri. Y sin más, ¿votos a favor de esta comisión?